quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo reaccionaría y qué frío usted sentiría en el corazón si viera o si escuchara los gritos de su hijo, de su hija, de su bebé, de su niño, de su hermano? Los gritos cuando está siendo asesinado por balas, por bombas o misiles. Eso pasa todos los días en Yemen. La ONU ha revelado la horrible cifra de niños víctimas frente a un mundo que tiene el poder de detener esta matanza. Ve usted esas fotos. Los líderes mundiales. Soy Roberto Lamadrid y desde el ojo del huracán, desde el foco rojo del mundo, desde Oriente Medio, detrás de la razón. بعد ما حصل الصاروخ قمت شلت نفسي وخرجت خرجت من بين حدائق ما استطعت أخرج نفسي رجع خرج الطمر من هنيه. Ahí está el documento, verdaderamente triste, muy triste al ver a todos esos niños ahí. Y además hay que contar porque dice 5,000 muertes, 5,000 víctimas de muertos y heridos, niños por la guerra, directamente por las armas, pero aparte hay 50,000 niños muertos por hambruna debido a la guerra y al bloqueo que tiene Arabia Saudí alrededor de Yemen. Gracias al equipo detrás de La Razón y gracias a usted por estar siempre con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados. Nicola Hardwell, maestro Nicola. Nicola, es un placer saludarte, analista internacional, usted lo conoce muy bien allá en Chile. Gracias y un saludo para todos los chilenos también por lo que están pasando. Gracias. Luis Torres, politólogo allá en Madrid, también conoce a Luis, afinado y afilado con sus análisis. Gracias a los dos. Luis, comienzo contigo. A ver, si habláramos con un niño de Yemen y te preguntara, pues yo qué culpa tengo de sufrir esto, de ver a mis padres morir, a mis amigos ser sepultados por una bomba, ¿qué le contestarías, Luis? Buenas tardes, Roberto. Un placer estar aquí de nuevo. Le contestaría que evidentemente no tiene ninguna culpa. De hecho, esta es en la actualidad la peor crisis humanitaria que se vive en el mundo y es una guerra, un conflicto criminal. ¿Cómo se origina este conflicto? Se origina realmente la parte del conflicto más cruda en el año 2015, cuando las milicias Houthi toman el noroeste del país y Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos inician una coalición para derribar a dichas milicias Houthi o al grupo Ansarullah.
¿Qué culpa tiene ese niño? Pues ninguna. La culpa es de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí. No hay que olvidar que las reclamaciones de Ansarullah o de la etnia Houthi son perfectamente legítimas. No se trata de una guerra o de un conflicto étnico, religioso, político. Se tratan de reclamaciones de redistribución de los recursos, cosa que no ocurría con el anterior gobierno de Abdullah Saleh. Bien. Yo quise empezar y quiero empezar también, Nicola, contigo con una pregunta muy sensible, directo a los niños. Luego pues ya iremos a profundidad con el análisis de lo que pasa. Y te pregunto, Nicola, si habláramos con otro niño de Yemen que ha visto las series de televisión de Occidente y te preguntara por qué esos niños van a la escuela en un coche nuevo y juegan en una cancha de fútbol con césped verde y tienen una escuela muy bonita, y yo no tengo ni escuela ni libros y solo tengo pedazos de pie o de mano, que yo los vi en las imágenes pero no se los mostramos aquí, de mis amigos destruidos, por ejemplo, en un autobús que iba lleno de ellos. ¿Qué le contestarías a ese niño, Nicola? Roberto, bueno, antes que nada, siempre es un agrado estar contigo en este programa, excelente programa. Gracias. Y bueno, a tu pregunta, Roberto, cuesta responder por el dolor que provoca la situación, cuesta decir, cuesta reaccionar, porque tanta inmundicia, tanta maldad, solo cabe en las mentes enfermas de líderes occidentales que incitan a la guerra, y que un muchacho, un mocoso, arrogante, prepotente, como Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita, que se presta para las aventuras de las transnacionales y Estados Unidos de intentar cambiar por la fuerza de las armas un gobierno en un país absolutamente soberano. Ese niño, al ver esto, no va a entender, no va a comprender que la opulencia, la riqueza, los placeres de ese niño occidental se deben a la miseria, el hambre, la ignorancia, la falta de medicina, la falta de oportunidades de aquel niño del Medio Oriente, de África o de América Latina, que son explotados por las potencias occidentales. El niño no lo va a entender. El niño solo va a entender el dolor, el hambre, el sufrimiento. Son los adultos los que deben entender, que deben decir basta y no permitir este tipo de atropellos. Desafortunadamente, para la humanidad, para los niños del mundo, desafortunadamente las Naciones Unidas reaccionan única y exclusivamente cuando las grandes potencias occidentales necesitan cometer una tropelía, y ellos las avalan, como lo han hecho en Irak, como lo han hecho en Siria y como lo hacen en Yemen. Desafortunadamente es eso. Bien, Nicola, ahora te voy a preguntar también de eso. Luis, a ver, antes de entrar al contexto global, la matanza de niños que hacen las bombas de Arabia Saudí, te pregunto, en parte se puede explicar con la historia de los monarcas saudíes que prácticamente provienen de una familia de saqueadores, como piratas del desierto, que la supervivencia de esas familias de antaño era cortar cabezas, y entonces cuando se convierten en reyes, pues no son gente tan evolucionada o no evolucionada, que no les gusta respetar la vida mucho. ¿Podría por ahí ser esta parte de la explicación de la genealogía violenta que estamos viendo hoy en Yemen? Es absolutamente evidente que el régimen de los Saud es un régimen que ha sido y es criminal. ¿Y qué no van a hacer en Yemen si dentro de su propio reino aplican la pena de muerte mediante la decapitación?
Es decir, y además de aplicar una dura represión sobre su propia población. Entonces, si tú haces esto a tu propia población, ¿qué no vas a hacer a poblaciones foráneas con las que además estás teniendo una lucha de poder? El Estado saudí lo que está haciendo en Yemen es terrorismo, porque son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Lo que pretenden, su objetivo, es aterrorizar a la población, especialmente a la población civil, para someterla a sus intereses. A mí me parece que lo más grave de todo el caso es, además del bloqueo naval que lo que está impidiendo es en gran medida la entrada de ayuda humanitaria, no olvidemos que Arabia Saudí en sus ataques aéreos está lanzando bombas de racimo que, como se sabe, son un tipo de bombas que evidentemente no se puede apuntar a un objetivo concreto, a un objetivo militar, sino que están pensadas para desplegarse en el aire y abarcar una gran área. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las bombas de racimo? Afectar a la población civil, aterrorizar a la población civil. Esto es lo que hace el régimen de los Saud en Yemen. Y destruir además la infraestructura, que después ni hospitales, ni escuelas, ni casas, ni nada. Bien, a ver, la reacción del mundo me importa mucho, qué bueno que la tocaste, Nicola. Ahora vamos al contexto global. Toda esta matanza de niños, de mujeres, de civiles inocentes que no son combatientes, no tienen armas, se hace a la luz del mundo, un mundo con los brazos cruzados que mira cómo se mueren miles de seres humanos sin hacer nada, Nicola. Un mundo con potencias que en tan solo una hora podrían acabar con el bombardeo que hace Arabia Saudí, pero no lo hacen. Mi pregunta es, ¿por qué? Y mi hipótesis es la siguiente, Nicola. Creo que las potencias del mundo no detienen la matanza porque ven a los yemeníes como primates, como subhumanos, que si se mueren, pues no importa. La prueba es que veo llegar a Donald Trump, a las autoridades británicas, al ruso Vladimir Putin o al presidente de China, que en lugar de amenazar o detener a Arabia Saudí o decirle algo para que detenga la matanza de niños inocentes, al revés, le dan la mano, porque lo más urgente para Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China es hablar de negocios. ¿No es claro que para las 5 potencias del mundo, Nicola, la gente de Yemen y sobre todo los niños que apenas están empezando a vivir, si se mueren, no importa? Es más, si no existen pueblos como esos, mejor, porque dan menos problemas para ellos. ¿No es claro esta desgracia y vileza por parte de las potencias del planeta, Nicola? Roberto, tú has descrito muy bien lo que ocurre, lo que sucede. Y aquí hay una unidad entre los intereses de las transnacionales, los complejos militares e industriales de la guerra, las problemáticas geopolíticas y estratégicas, donde el ser humano, a estas potencias que te he mencionado, les importa absolutamente un bledo. Si para Estados Unidos necesita matar a toda la población del Yemen, no creas tú que van a tener algún remordimiento. No lo han tenido nunca. Desde que tiraron las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, sacaron a relucir lo peor de la especie humana, que fue lanzar bombas atómicas contra la población civil indefensa. ¿Qué justificaba crímenes de esa magnitud? Nada. Los intereses hoy en día son mucho más valorables para ellos que la vida humana. Ese es el punto de partida de todo el desastre que vemos nosotros hoy en día en la humanidad. Y son los pueblos los que están llamados a corregir esta perversión que se está dando en el mundo entero. Mira tú lo que hace Israel. No es distinto a lo que hace Arabia Saudita en Yemen. Claro, a Israel y Arabia Saudita son aliados, ¿no? Pero mira tú lo que hacen en Yemen, lo que hacen en Palestina, lo que han hecho en Siria, cómo Estados Unidos con Israel y Arabia Saudita formaron a estos cortacabezas criminales, tipos que se drogaban para matar, viendo que más de 500.000 seres humanos eran asesinados, no hacían absolutamente más que
vender armas, distribuir armas, enviar armas. Bien. Las bombas que usa Arabia Saudita, los aviones que usa Arabia Saudita son todos norteamericanos, ayudados también por Israel. Y unos hechos en Francia y también en Reino Unido. Yo no me cansaré, Nicola, de denunciar a Estados Unidos y sus vilezas desde hace 6 años que estamos aquí en el programa, pero tampoco de los otros, porque como dices, ese muchacho de 33 años, príncipe heredero de Arabia Saudí, pues el señor Putin le da la mano con un tanto gusto y llegó a Arabia Saudí para hacer negocios, y también Xi Jinping, que lo recibe en Pekín, feliz para hacer negocios, y los niños muriéndose y no pasa nada. Yo te pregunto lo mismo, Luis, y cito una frase de un analista que acabo de escuchar que habla de la política de China. Da igual que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratones, o sea, hacer negocios. Esa es la política de todas las potencias, que en lugar de frenar a Arabia Saudí es hacer inversiones, mi querido Luis. Sí, señor Roberto, tú mismo lo has dicho. La situación, por muy criminal que sea, por muy dura que esté siendo la crisis humanitaria en Yemen, a lo que les interesa a las grandes potencias es hacer negocio o tener ganancias geopolíticas. Me gustaría sacar a relucir un dato del think tank, el SIPRI, que hace un seguimiento tanto anual como por periodos de 4 años de las ventas de armas en el mundo. Para el periodo 2014-2018, Arabia Saudí ha sido el tercer comprador de armamento global en términos absolutos, y en términos relativos, es decir, por porcentaje del PIB, el primer comprador de armamento a nivel global. Entonces, el régimen de los Saud es un régimen muy interesante para las potencias a nivel internacional, porque cuando tú tienes delante a un gran comprador de armamento, lo que te interesa es que te compre a ti las armas. Para este periodo, 2014-2018, los principales vendedores de armamento a Arabia Saudí, y cito por orden, han sido Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España. Es decir, es todo potencias occidentales. Esto es lo que realmente les interesa, la crisis que está viviendo en Yemen a estos países, hacer negocio. Bien. Nicola, al ver cómo Yemen está deshecho, casi toda la población en urgencia, 24 millones de personas, es que yo no me lo imagino, y ver que Arabia Saudí pues tiene rascacielos de lujo y todo este asunto, te pregunto, ¿quién va ganando la guerra? Bueno, la guerra la perdió desde el inicio Arabia Saudita. Nunca iba a ganar esa guerra. Lo que interesaba a Estados Unidos y a Israel cuando utilizaron a este muchacho soberbio, arrogante, para que iniciara la guerra, era justamente debilitar el frente árabe, debilitar el frente de la resistencia. Eso era todo lo que les preocupaba. Ellos saben perfectamente que Arabia Saudita no tiene ninguna capacidad para dominar al Yemen, y su ejército no tiene voluntad de combatir. Sus soldados se rinden en masa, huyen ante un grupo de milicianos de Ansar Allah. El ejército no quiere combatir y ellos lo saben. Entonces aquí lo que pasa va más allá. Arabia Saudita la están empujando y la quieren utilizar, y está siendo utilizada en una agresión permanente hacia Irán, tratando de convertir a Irán como enemigo de los árabes y los musulmanes, y tratando de normalizar relaciones con Israel. O sea, hasta ese punto ha llegado esa monarquía feudal, retrógrada, medieval, criminal, asesina, obsoleta de Arabia Saudita, porque está gobernada por príncipes y reyes absolutamente ignorantes, que jamás en su vida tomaron un libro y que solo tienen dinero. Entonces son muy fáciles de utilizar por estas potencias occidentales, porque además ellos han demostrado que no tienen dignidad, porque cuando Estados Unidos le ha dicho que lo único que tienen es dinero y que tienen que pagar porque si no en una semana van a estar derrocados, y ellos siguen funcionando como vaca lechera, es decir, no tienen nada, ni dignidad, ni capacidad, ni honor. Entonces se van a enojar las vacas, Nicola. ¿Ah? Se van a enojar las vacas.
La verdad que no quise ofenderla. Pero... No, pero hay un informe de inteligencia secreto de la inteligencia de Francia que dice que Arabia Saudí tiene muy buenas armas, pero que son unos incompetentes. Eso dice la inteligencia de Francia. Te quiero preguntar otra cosa, Luis. El informe de UNICEF y las demás agencias de la ONU, pues es para llorar por el nivel de víctimas, pero no solo acusa a Arabia Saudí. Más o menos los porcentajes podrían ser así: 6 de cada 10 inocentes civiles o niños mueren por culpa de Arabia Saudí, y los otros 3 de cada 10 son pues responsables las fuerzas leales al exgobierno, y también le culpan a la otra parte. Esto indica que si bien Arabia Saudí se sitúa como el campeón de asesinato de niños, evidencia también que a ninguna de las partes le interesa la vida de los infantes, ¿o qué es lo que evidencia en campo de batalla? Sí. Lo que esto evidencia es que Yemen está en una situación de guerra total. Las posturas están tan enquistadas que todas las partes están cometiendo crímenes de guerra, o casi todas las partes. Hace unas semanas, Roberto, comentábamos aquí el reciente choque entre los proxies saudíes y los proxies de Abu Dhabi en el terreno. Desde el movimiento del sur, apoyado por Emiratos Árabes Unidos, las fuerzas del gobierno de Hadi, apoyadas por Arabia Saudí, y el partido islamista Al-Islah, también apoyado por Arabia Saudí. Todas estas fuerzas, que son proxies de uno y otro, miembros de la coalición internacional que interviene en Yemen, se han empezado a enfrentar entre sí, también con Ansarollah y también con Al-Qaeda en la península arábiga. Es decir, en este momento a nadie le está importando cómo evoluciona la guerra en Yemen. Les interesa el negocio, les interesa el beneficio en términos de poder regional, y cada parte implicada en el conflicto ha alentado tanto a la violencia a sus proxies sobre el terreno, que se está dando una situación de guerra total donde se están produciendo graves crímenes de guerra y contra la humanidad. Bien, sí, lo dijiste muy bien, lo quiero repetir. Incluso la coalición liderada por Arabia Saudí, integrada por Emiratos Árabes y otros países, pues cada quien tiene su propia agenda, ¿no? Por ejemplo, y además en el campo de batalla pues está el movimiento popular yemení, luego las fuerzas leales a Saleh, las fuerzas leales a Hadi, Al-Qaeda, Daesh y los separatistas apoyados por Emiratos Árabes, que es un verdadero caos ahí. A ver, Nicola, ya para acabar, creo que también Yemen podría ser una lección para el mundo entero. Si revisamos la historia reciente, yo te pregunto, la corrupción en Yemen, la historia de traiciones y de deshonestidad, la corrupción en Yemen, ¿qué papel ha jugado y jugó para tener un país así destruido con golpes de Estado y sobre todo para dejar ser penetrado por fuerzas extranjeras al no tener una unidad que las pueda repeler? Claro, evidentemente, Roberto, que el gobierno anterior era un gobierno tirano, absolutamente corrupto, servil a los intereses de Occidente, y toda la posición estratégica que tenía Yemen estaba al servicio de Occidente, mientras su propio pueblo pasaba tremendas privaciones. Es por esa razón que Yemen es el país más pobre del mundo árabe, y no han dejado que este gobierno logre sacar adelante este país. Le va a costar mucho, porque lo han destruido entero. Este país está absolutamente destruido. Y vuelvo a decirlo, si aquí esta guerra, como muchas otras guerras, Estados Unidos con Israel no las van a ganar. No las van a ganar. Y Arabia Saudita no la va a ganar. Pero sí, el costo de los pueblos que se defienden de la agresión es tremendamente alto, Roberto. Es muy alto. Y ahí es donde la humanidad debiera intervenir, pero la humanidad también está cooptada por estos poderes fácticos que los dirigen desde las transnacionales norteamericanas, las transnacionales europeas
y desafortunadamente los países denominados el tercer mundo no tienen fuerza. Deberíamos de ver más manifestaciones en todas las potencias, ¿no?, de los pueblos para presionar a sus gobernantes. Gracias, Nicola. Les envío un gran abrazo, Nicola. Lluís, excelente de verdad sus análisis. Gracias, indispensables. El problema es que la humanidad pues siempre ha sido así. Porque cada vez que nacemos hay que cargar el software del aprendizaje. Creo es tarea de todos hacer un giro en la educación personal y aprender que no tenemos que aprender de cero en cada persona, que basta ver 7.000 años de historia documentada de matanzas, matanzas, matanzas y más matanzas y más matanzas por tener el poder. Basta ver eso como para entender que eso no es, ni nunca ha sido, ni nunca será el camino. Es más, hasta como negocio. Que la guerra, las armas, enfadarse, dominar, aplastar al otro, no sirve para nada, porque cuando el poderoso se muere, su poder se desvanece. Buenas noches.